Yo llegué a la edad, en ese tiempo, a la edad, a pesar de que ya había salido a caminar y toda esta cuestión, de 16 años, y todavía yo en mi mente tenía de que los niños los traía la cigüeña y que la mujer, pues, que era para hacer de comer y lavarle la ropa a uno en la casa. ¿Usted cuántos años más o menos tenía o a los cuántos tiempo usted, a dónde miró el primer carro en su vida? ¿Sí recuerda ese momento? Claro que recuerdo, yo recuerdo que miré ese aparato, lo miré en el tablazo, que era, inclusive, el primer carro que yo miré fue una Chiva, sí. Es tanto de que yo me encaramé a ese carro y lo miraba por toda parte y a mí pues nadie me decía nada, porque como yo miraba que se subía y se bajaba gente en eso, y claro, yo no me quería ir, se llegó la hora de irnos para la casa, y estaba con mi papá. Entonces el carro no arrancaba y yo le decía a mi papá, vaya usted, yo no me quiero ir hasta que ese carro no arranque, a ver cómo anda. Porque quería verlo. Sí, para mí fue pues eso, el primer carro una Chiva y eso fue una novedad. Y en el primer carro que yo monté, claro, de tablazo a Fresno. Y yo no me quise meter adentro, yo me quise ir encima. Claro, yo era muy inquieto, bendito alabado sea el Señor. O sea que la gran mayoría de veces les tocaba era en bestia, del No, tablazo hacia Fresno. desde luego, para salir. Sí, en un tiempo era del tablazo al Fresno, era en bestia y a pie, que a mí me tocó camino de 3 horas. Salir con mi papá, ayudar a llevar la ropita de un niño que tenía por ahí unos 6 meses, que nació enfermo y recuerdo de que él me llevó para que yo casi no me aguantaba caminada, porque imagínese usted una caminada de 3 horas, serían 6 horas para ir y volver. Y me metieron esa caminada y yo llegué a la casa y una vez donde caía y me quedé dormido con los pies hinchados, vuelto nada. Eh, y esa era la distancia de Fresno al Tablazo en aquel tiempo. ¿Cómo sacaban una persona cuando se enfermaba, un niño en caballo o a pie le sacaba? Pues si la persona no estaba muy mala y podía montar, la sacaban a caballo. Y si no podía montar, eso arreglaban una pasera que se llamaba donde se secaba el café. La acostaban ahí, le ponían unos palos largos y al hombro con esa persona. Eh, cuando había por ahí había mucha cantina pues, en el campo. Y habían esas peloteras, esas macheteras tan horribles. Y de ahí se podía hacer a la medianoche a la hora que fuera y sacaban esos heridos en unas paseras. Y salió un poco de gente con esa gente a llevarlo a que los curara. Sí, eso era así por allá. Don Leonel, sus padres definitivamente les enseñaron a trabajar duro, ¿no? Muy duro. Pero de todas maneras, considero yo que todo padre trata de hacer una buena labor, ¿no? A su manera. Me gustaría saber qué enseñanzas, qué lecciones de vida usted recuerda que le hayan dejado ellos, que todavía lo marquen, ¿no? En su mente, en su corazón. Pues yo tengo la enseñanza claro, que esa enseñanza viene de parte de mi mamá, porque mi papá en ningún momento él no supo educar, sí, no, de ninguna manera. Mi mamá sí, y yo con mi mamá yo la iba mucho, y todo lo que yo veía, lo que yo miraba, pues yo corría donde mi mamá y le preguntaba. E inclusive yo llegué a la edad, en ese tiempo, a la edad, a pesar de que ya había salido a caminar y toda esta cuestión, de 16 años, y todavía yo en mi mente tenía de que los niños los traía la cigüeña y que la mujer, pues, que era para hacer de comer y lavarle la ropa a uno en la casa. De pronto, un día cualquiera llegó un primo mío, y me preguntó que si yo tenía novia. Y yo le dije, no, yo todavía no, porque yo no puedo pues, mantener a una mujer. Le dije, yo no puedo yo no puedo mantener a una muchacha, y yo no sé esto. Y entonces me dijo, usted no sea bobo. Entonces él le dije, ¿y por qué? Dijo, porque es que la mujer, bueno, entonces él me comenzó a contarme un poco de cosas ahí.
Entonces, claro, y usted a 16 años ya usted está perdiendo mucho tiempo y qué tal cosa. Bueno, entonces él dejó de hablarme y se fue. Inmediatamente me fui con de mi mamá. Y le dije, mami, mire que a mí fulano tal me contó esto y que las mujeres y tal y tal. Pero bien normal, yo le decía todo lo que él me decía. Conforme él me lo decía, yo se lo decía a ella. Eso sí, yo no tenía, pues que yo no tenía nada que ocultar ahí. Entonces ella se quedó mirando y me dijo, bueno, yo le voy a decir algo. En parte es cierto lo que le dijo su primo, en parte. Pero resultamos de que ahí en esto tiene que haber un respeto muy grande por las niñas, por las señoritas, porque resultamos de que es que usted no puede hacer estas cosas hasta que no sea mayor de edad. Entonces, es que ni siquiera usted de pronto vea algo por ahí así, no repare a ninguna niña, porque es pecado. Eso es pecado ante los ojos de Dios. Y usted no sabe lo que le puede pasar. Oye, pero él me dijo, yo sí, porque él es un muchacho grosero, un muchacho, bueno, ella me dio un poco de cosas. Entonces, claro, yo siempre seguí conservando esta cuestión. Pues es tanto de que ya una persona ya de 18 años, y ya a la final, pues ya a esa edad, ya pude entender, ¿verdad?, que era cuál era el trabajo del hombre y la mujer. Y, y me esperé, ¿verdad?, hasta los 21 o 22 años, tal vez. ¿Sí? Y conseguí novia y me casé. Y con mucho respeto, porque resultamos de que en aquel tiempo, ya una pequeña diversión que teníamos nosotros los días festivos, era irnos para el río, para un río que corría, un río que tiene que ser Río Sucio, que era un lugar muy bueno para irse a bañar, y me tenía a mí tanta confianza todos los vecinos, que comenzamos a ir con mis hermanas. De pronto resultó una vecinita de que si las llevábamos, entonces yo iba y pedía permiso y se iba con nosotros. Y al último salimos llenos como unos 10 o 12 muchachos. Entonces yo aprendí, en ese río había mucho pescadito, trucha o cucha, yo no sé cómo le dicen bien. Y entonces yo me ponía a coger y con los otros muchachos, y cogimos la costumbre de llevar olla, llevar sal y llevar, bueno, en el camino, como había tanta comida, pues cortábamos plátanos para en la finca, para ajenas, y arrancábamos yuca. Y de la casa llevábamos papa y arroz, y cogíamos pescados y se lavaban. Las niñas, el trabajo de ellas era lavar eso, pelar yuca, plátano, papa y echarle a la olla, y nosotros el trabajo era coger el pescado. Y eso cogíamos cantidad de pescado, eso cogía pura mano eso. Y mire usted que eso hacíamos unas holladas de esos sancochos, y eso era una maravilla. Y yo tenía que responder por todos los muchachos. A mí, es decir, yo era el que tenía que dirigir todos niños y niñas. Y a mí me parece, no sé, a pesar de los años que tengo, que era tan maravilloso de que las niñas, pues lo normal, ella en su ropita interior, los niños, pues de pronto algunos con sus pantaloncitos, cuando ya, como el caso mío, que ya estaba grande, pero yo grandecito y yo ni interiores me ponía, porque qué. Eh, y así me bañaba, y claro, uno se quitaba la camiseta y para el agua, pero el respeto tan grande que había hacia las niñas, que tenía que ver. Pero hay algo de que había una vecina que tenía 2 niñas, y ellas les fascinaba, pues cómo no les iba a fascinar ir con nosotros. Y un domingo cualquiera nos fuimos, cuando ya se llegó la hora de comenzar a servir el almuerzo, porque cada uno llevaba su vasija de la casa. Sí, eso cada uno, y uno, para eso sí había peleas, porque nosotros comenzamos a prestarle las vasijas. Sí. Entonces, ella me comenzaba a servir el almuerzo, recuerdo yo eso como si fuera ahora, cuando salió la señora. Pues esta señora, cada 8 días que nos íbamos, nos estaba vigilando. Siempre nos estaba vigilando. Y fue una señora una vecina, que me cogió una confianza
tan tremenda, pues yo podía, ya esas niñas señoritas, yo podía salir con ellas por donde fuera y como fuera, conmigo no había, porque ella se dio cuenta del respeto sí. Que si un muchacho cansón, porque había muchachos que eran canzones, aburridores, yo los mandaba a callar de una, y que respeto, o si no, que no lo volvía a llevar, esa era la amenaza. Eso era todo lo que yo les decía, no lo vuelvo a traer, no lo vuelvo a traer, por aquí no viene, si viene usted a respetar a la niña o tal cosa, a mí no, conmigo no se hacen esas cosas. Y todo el tiempo que nosotros duramos yendo a ese río, pues bendito sea Dios. Don Leonel, entonces era tan hermosa esa inocencia de esa época. Usted menciona que las niñas, los niños, todos se bañaban en ropa interior en el río, nadie miraba a nadie, era todo una inocencia y un respeto, ¿cierto? Hay un respeto muy grande y eso yo admiro eso, porque eso no había malicia para nada, para nada. Todo era tan sano. Podía uno ir con seguridad a bañarse a un río de esos, que uno no se encontraba a nadie por ahí, y si de pronto llegaba al mayor o algo, pues el mayor cruzaba, él iba cruzando su río y se iba, él no se quedaba mirando a nadie ni hablando con nadie, que eso era lo que yo admiro pues de ese tiempo y me parece maravilloso, muy maravilloso. Que no faltaban, usted sabe, no faltaba quién, porque habían algo habían señoritas que resultaban por ahí, bueno, un poco encartadas, pero resultamos de que eso era en un corregimiento, una vereda, eso pagaba al año por ahí de pronto una, ¿sí? Porque la ley en esa época era el casorio, que era que casarse. Y ella, es decir, el cuellito de la blusa es bien cubiertica el pecho. Y la manguita larga, la batica larga. Entonces, claro, pues llegaba el muchacho y la miraban y pues hombre, de todas maneras tocarla no la podía tocar. Que pasen un beso, pues yo nunca vi, de pronto vi un muchacho de que ya con mi hermana mayor, ya mayorcita, y llegó y yo la vi que se estaba besando y ellos que estaban despidiendo de beso y yo corrí y le dije a mi mamá que corriera y que mirara lo que estaba haciendo mi hermano. Era mal cuartero. No, yo no les rebajaba ni una, sí, sí, bendito sea el Señor. Bueno, entonces en esa época las mujeres vestían de una manera demasiado tapada, ¿no? No mostraban absolutamente nada de su cuerpo. Los caballeros, ¿cómo vestían en esa época? En esa época el muchacho, el joven vestía muy feo, digámoslo así. Porque en esa época se usaba el pantalón de bota, esa bota abajo, ¿cómo es decir? Anchísimo eso. Campana que le Sí, decía. sí, la bota campana, eso era terrible. Y como duré yo tantos años para uno poner zapatos, pues entonces uno se enredaba con los dedos de uno y las uñas de los pies de uno, se enredaba en esa, y uno pues que uno joven, para salir corriendo cuántas caídas tenía. Claro, uno se caía, se enredaba en eso y se caía, eso es una grosería. O sea, usted andaba a pie limpio, como decimos así. Para todo, para el trabajo y para todo a pie limpio, para pie limpio. Y uno pues no reclamaba nada porque uno miraba también ya los viejos, mayores, casados y para ir trabajando a pie limpio. Eso era normal. Eso era normal. O sea, entonces usted andaba a pie limpio más por cultura o porque definitivamente no había dinero pues para costearles los zapaticos. Pues resultamos de que llegó una época que ya comencé yo pues también a ir como a mirar a las muchachas. Claro, porque todo tiene su tiempo. Y yo no me arrimaba, es decir, no les hablaba, porque lo primero, pues no sabía hablar. Yo que le iba a hablar a una muchacha y cómo le hablaba y de qué. Tenía los dedos sucios. Lo otro, pues me daba vergüenza porque a pie limpio, porque yo miraba de verdad que en esa época ya los jóvenes para ir a visitar a la novia, pues se arreglaban bien. A pesar que quedaban como tan feos con esos pantalones, pero se ponían sus zapatos y se iban todos pintas a visitar a las novias. Entonces yo me consigo una novia y yo no, fue en otra época, esa cuestión. Claro, y ese era uno de los motivos que yo no conseguía novia. Y usted Por con, la con las uñas largas y sucias, pues para hacer visita como que no pegaba, ¿no? No, porque iba a pegar, porque es que en esa época, como todo eso, pues había también terreno muy faldudo.
Y eso era bueno no dejarse crecer las uñas porque las uñas casi agarraban. Eso parecía uno, las uñas de un águila, eso era más peligrosas que cualquier cosa. Pero bueno, nuevamente le pregunto, o sea, ¿andaban a pie limpio por cultura o porque no No. había dinero? En ese tiempo todo lo más era por cultura, porque plata, claro, plata había, pero resultamos de que los antiguos, pues como que para manejar la plata yo analizo mucho esta situación y ellos no sabían, porque ellos si cogían una buena cosecha de café, ellos se lo pasaban era bebiendo y haciendo fiesta en las casas. Y eso en las casas duraban hasta 3 días. Eso invitaban un poco gente, eso compraban marranos y eso mataban y duraban hasta una semana que en fiesta, comiendo ahí, pues comiéndose lo que uno pues había trabajado, porque el viejo pensaba, el dueño de todo esto, pensaba que era que él solo se ganaba eso. Y él cogía eso, siempre el machismo, él cogía eso y lo vendía, lo que era el producto de la finca, de lo que fuera, y él cogía esa plata y eso se olvidaba de que eso los demás también necesitaban. Entonces él se gastaba solo esa plata, solo la gastaba, pero en esas condiciones. Y mire de que yo sufrí muchísimo, porque yo dije, pero bueno, porque yo ya tenía mis 5 sentidos, y cómo es posible de que esta gente y se pongan a comprar que hasta 2 marranos para repartirle a todo el mundo. Y se llegan épocas a uno que no, es decir, que no hay ni que hay que comprar una libra de carne. Y que esa forma de desperdiciar la plata. Bendito alabado sea el Señor.